Comenzamos este programa de Hablemos Claro, programa especial no realizado en nuestro estudio habitual. Estamos en un complejo de cabañas de Villa 25 de Mayo para hablar con Javier Quesada, ¿no?, de Cáritas Nacional, quien está visitando por estos días San Rafael para abordar un tema que preocupa y mucho a la sociedad, la trata de personas. Javier, bienvenido a San Rafael y queremos hablar claro precisamente de este tema que anunciaba en el comienzo. Muchas gracias. Nos hemos reunido aquí, hay gente de las diócesis de toda esta región, gente de la provincia de Mendoza, de San Juan y de San Luis, y estamos trabajando conjuntamente en esta temática, que es el tema de la trata de personas. Estamos un grupo aproximadamente de 30 personas trabajando en un taller de sensibilización, de reflexión, de profundización, primero que nada para enterarnos del tema, para formarnos y para posteriormente poder pensar alguna acción desde Cáritas de intervención. ¿A qué se denomina trata de personas? Bueno, el protocolo de Palermo define la trata de personas como la captación, en general por medio del engaño, de la coerción, de personas para la violación de sus derechos, digamos, privarlas de su libertad, generalmente llevarlas a otro lugar de destino, a otro país, y habitualmente por motivos de explotación laboral o de explotación sexual. Nosotros lo que estamos trabajando más fuertemente es las situaciones de trata ligadas a la explotación sexual, que tienen en un 95% como víctimas a las propias mujeres. Mujeres que en un contexto de pobreza, que en un contexto de violencia familiar o en un contexto de abuso sexual intrafamiliar, van siendo coercionadas, van siendo captadas, van siendo enamoradas, van siendo engañadas para formar parte de una red de trata de la cual después es casi imposible salir. ¿Cuál es la realidad de este fenómeno en la República Argentina? La República Argentina ha tomado una actitud muy activa en los últimos años. Nosotros somos un país abolicionista, esto quiere decir que nuestras leyes, que nuestro marco normativo no promueve el tema del ejercicio de la prostitución. Hay otros países que lo tienen reglamentado como aspecto que implica sindicatos, sistemas de salud. En la Argentina nosotros estamos en otra perspectiva. Tenemos un último marco normativo muy interesante que implica la nueva ley de trata. En eso participaron muchos senadores, participó una senadora también de aquí de Mendoza. Y hoy está en ese proceso necesario de reglamentación como país y el armado de los protocolos. Los protocolos son las instancias de trabajo concreto, qué se hace desde el momento que uno encuentra una víctima y cuáles son todos los caminos de restitución que hay. Primero de restitución de la libertad, pero sobre todo restitución de la dignidad. Es un proceso sumamente doloroso y que lleva mucho tiempo salir, ¿no? Javier, sabemos que obviamente no hay estadísticas de la cantidad de personas que están sometidas a la trata, ¿no? Pero un poco cómo va aflorando este tema paulatinamente en la sociedad argentina. Bueno, va aflorando mucho porque se le está dando mucha visibilidad. Hay acciones muy concretas, dos puntuales de contexto. Uno, el año pasado el Mundial de Brasil fue en nuestra región. Entonces hubo instancias y campañas de prevención y de alerta poblacional, porque para un evento de masas como es un mundial de fútbol, donde convoca enorme público masculino, donde hay mucha actividad en torno a los estadios, se empezó a hacer toda una estrategia de prevención, sobre todo en Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay, en términos de que no fuéramos países proveedores de mujeres para situación de prostitución, o que fueran en verdad jóvenes y sobre todo menores engañadas, argumentando que íbamos a ver algún partido del Mundial y que después fueran tratadas para la explotación sexual durante el Mundial. Entonces, lo que es un evento deportivo de enorme magnitud y de celebración tiene una contracara muy perversa, que es todo el ejercicio prostitucional en torno a este evento mundial. Por eso la campaña, que se llamó Jugá a favor de la vida, tenía imágenes futbolísticas muy interesantes. Un árbitro con una tarjeta roja diciendo fuera de la cancha los explotadores sexuales, no a la trata, carteles específicos y campañas para la hotelería. Entonces empieza a cobrar como una enorme visibilidad la temática.
A partir de que en Aerolíneas Argentinas se hizo una capacitación sobre la población de azafatas de a bordo, porque ese tráfico de personas implica siempre un traslado, el año pasado casi 700 personas fueron rescatadas de posibles instancias de trata. Esto es alertar a alguien que está en un avión y decir, veo una situación de incomodidad, este pasajero o esta pasajera viaja absolutamente atemorizada, absolutamente coercionada por alguien que ejerce presión, que está al lado de ella, dice no conocerlo. Se armó un protocolo para las azafatas preguntaban al pasajero, intervinieron, aterrizaba el avión y ya estaba la policía local en esta provincia. Así casi 700 casos, solo por hacer prevención y tomar conciencia. Y en avión, ¿no? En avión. Me imagino que en otros medios de transporte, básicamente los colectivos y demás, esta situación... Bueno, colectivos, transporte de alimentos, digo, también imaginemos una cosa de mucha sofisticación, digo, en el engaño. Puede haber un camión cargado de alimentos y muchas personas dentro, ¿no? Hace unos años en la frontera entre Argentina y Bolivia había un container con familias bolivianas con niños y tuvo que intervenir UNICEF y un Ministerio Nacional para ocuparse del tema. Personas que venían a Buenos Aires de Bolivia a trabajar en talleres clandestinos de costura. Quiere decir entonces que este no es un tema menor. No es un tema menor, no es un tema nuevo, es un tema de una magnitud gigante, es el tercer negocio del mundo. El primer negocio es el de las armas, en términos de rentabilidad, el segundo es el de las drogas y el tercero es el de la trata de personas. Y como ha tomado, por suerte estamos en el siglo XXI con enormes posibilidades de comunicación, ha tomado enorme estado público. Entonces vos sabés que hay, en las redes sociales hay infinidad de campañas de concientización, porque también las redes son un medio muy habitual para el engaño. Cuando se publicita un casting y llega a un conjunto de adolescentes a través de su Facebook, de su mail, un casting para modelos o un casting para promotoras, y las jovencitas van y se anotan y se inscriben y después dicen vamos a hacer el casting final en otra ciudad, pero nosotros las llevamos, las trasladamos, vengan con el documento. Esto es una posible situación para la trata. Cada vez que hay más conciencia, hay más prevención, porque las jóvenes son muy vulnerables a esta situación. Son muy proclives al engaño, que aparezca alguien, que aparezcan dos personas, que aparezca una empresa seria, que montemos una escenografía y a partir de allí vayamos provocando esto que es la primera instancia, que es el reclutamiento de las mujeres. Ese reclutamiento es donde seguramente hay que poner mayor atención, básicamente los padres, algunas personas, los docentes, por ejemplo, que puedan ir involucrándose paulatinamente, Javier. Yo digo sí, y la comunidad en general y la sociedad en general. Hay avisos que son prometedores absolutamente irreales. Entonces lo que hay que hacer es tomar conciencia crítica, hay que hacer una mirada crítica. A ninguna chica del interior del país se le ofrece ir a algún gran centro urbano, Mendoza, Rosario, Córdoba o Buenos Aires, para trabajar de empleada doméstica y que le van a pagar magníficamente, que le van a arreglar el documento, que le van a regalar ropa y que le van a pagar el pasaje de aéreo. No existe. Es tanta la fantasía en torno a esa oferta laboral que lo que tenemos que hacer es alertar la mirada crítica. Las jóvenes dicen, me encontré el trabajo de mi vida, voy magníficamente, y cuando llegan claramente, la primera idea es la captación del documento, por lo cual estás en una situación de indocumentado, no podés pedir auxilio a la policía y te meten en algún lugar y terminan allí ella ejerciendo la prostitución. Javier, vamos a establecer una breve pausa y luego vamos a seguir en este programa de Hablemos Claro sobre el tema de la trata de personas. Seguimos en Hablemos Claro, hoy fuera de nuestra casa, con Javier Quesada, con él estamos hablando claro respecto de la trata de personas, puesto que Cáritas ha tomado esta posta y bueno, está en primer lugar, como me decías, Javier, capacitándose para luego tomar
cartas en el asunto, ¿verdad? Sí, la idea es, digamos, hay nuevas temáticas sociales que interpelan y están muy ligadas a las situaciones de indignidad humana y a la pobreza. El consumo, las adicciones, la violencia, y bueno, la trata es una de ellas. Entonces, dentro de todas las temáticas que Cáritas Argentina y a nivel regional en América Latina ha abordado, arranca fuertemente ahora un tema respecto de la trata de personas que ya en América Latina se viene trabajando mucho. Este año hubo una asamblea internacional de Cáritas en Roma y el mismo Papa Francisco planteó esta necesidad de que la Iglesia y particularmente Cáritas Internacional también empezare a abordar esta temática. Y Francisco lo dice con enorme vehemencia. Precisamente el hecho de que el Papa ponga la lupa sobre este tema hace que sin lugar a dudas el mundo también vaya tomando medidas o cartas en el asunto, no sé si medidas todavía. Sí, claramente. A ver, en el último discurso, hace un mes, en el último discurso en Naciones Unidas hay un bloque entero que el Papa destina en el recinto de las Naciones Unidas a hablar específicamente de la trata. Es muy interesante porque es con un mensaje muy llano y con un mensaje muy claro. Dice, les estoy hablando a ustedes, no se hagan los sordos, nadie puede quedarse mudo. Tenemos las manos, dice el Papa, preñadas de sangre. Y lo que es interesante frente a todos los gobernantes y cancilleres del mundo es que el Papa no termina las frases que enseguida lo irrumpen los aplausos. ¿Por qué? Porque allí hay un contenido de denuncia. El Papa está haciendo una denuncia y está diciendo, esto ya lo sabemos todos, hablemoslo claro, digámoslo con todas las letras. Entonces, en verdad irrumpen todo el tiempo con aplausos y el Papa dice, las mujeres víctimas de trata sufren, viven y les duele igual que a los gobernantes, no son otras personas, podrían ser ustedes. Entonces los interpela de tal manera que a un gobernante o un canciller de un país le dice, vos podrías o tu hija podría ser una víctima de trata, lo cual lo saca del plano de las ideas y lo aterriza concretamente en la vida de todos nosotros, ¿no? Exactamente, porque cuando hablamos de trata, de secuestro de personas, no hay diferencia de clases sociales, de religiones. Claramente no. A ver, nosotros tenemos casos emblemáticos en la Argentina, ¿no? Digo, el caso de Marita Verón en Tucumán y todo el trabajo de su madre, de ir metiéndose y buscando allí a través de distintas instancias, interpelando, entrevistando a chicas de prostíbulos a ver si tenían datos, y esto representaba una clase media alta en Tucumán, una clase media por lo menos. Todo el trabajo en Corrientes y en Goya que está haciendo el grupo de infancias robadas con Marta Peloni implica todo un tema de prostitución rural y explotación sexual infantil. Por eso su grupo es infancia robada. Entonces, no hay diferencias, no hay diferencias. Lo que decimos siempre es, si hay clientes hay prostitución, sin clientes no hay más prostitución. Y en esto, el tema del cliente, ¿no? Porque por allí uno observa, digamos, la prostitución, se dice la profesión más antigua del mundo, profesión. Me parece que eso también tiene allí toda una carga machista, que tiene que ver también con la sociedad que acepta una sociedad hipócrita, ¿no? Sí, se dice como una sociedad en una doble moral. Aquellos Exacto. Que más interpelan y cuestionan, bueno, evitemos esta problemática, cuidemos que las mujeres no estén en esta zona, que vayan a un lugar particular, son al mismo tiempo los que consumen. Entonces, aquí de verdad hay una interpelación respecto de la doble moral y un tema que, bueno, la bibliografía ha trabajado muchísimo respecto de todo el tema del varón en torno a esto. Y hay muchos autores que sostienen que en verdad el hombre está comprando más poder en esta escena de ir a comprar prostitución. En verdad lo que está haciendo es un abuso de poder, de autoridad y violencia y no está comprando nada ligado a la sexualidad humana. Con respecto a la trata de personas ligadas a la prostitución, ¿es solamente para el caso de las mujeres o también...? En general el mayor porcentaje a nivel mundial es el caso de mujeres, existe en menor medida en el caso de varones, pero en general es el caso de mujeres. Y en la Argentina nosotros tenemos, a ver, la mayoría de mujeres que ejercen prostitución en los grandes centros urbanos de nuestro país son argentinas y después tenemos muchas paraguayas, algunas brasileras
peruanas y de Centroamérica, sobre todo las dominicanas, que ellas relatan. Ayer trabajábamos sobre algunos testimonios, y ellas decían: me vine enamorada de un argentino y después me metió en un prostíbulo. Que esta es una de las estrategias. Un extranjero va a otro lugar, enamora a 5 o 6 jóvenes mujeres, las trae con la promesa de escapémonos de tu país, y apenas llegan aquí les retiran el pasaporte o el documento y enseguida van a un hogar de trata. Vos me decías que bueno, hay organizaciones que ya trabajan con la infancia. ¿Qué datos tienen ustedes? ¿A partir de qué edad puede una red de este tipo secuestrar personas? Bueno, a ver, en verdad todo este tema está muy ligado a las redes de pedofilia, ¿no? Y a las redes de pornografía infantil. Pero la pornografía infantil son imágenes reales o simuladas, los niños están siendo abusados en su intimidad. Todo lo que está en Internet no envejece, permanece. Todo lo que uno sube a Internet seguirá dentro de 50 años y 60 años estando. Cuando ese niño ya sea un adulto y tenga una familia, va a poder mirar y va a encontrar sus imágenes allí, y esto es, digamos, terrible porque no es atemporal, siempre va a estar, ¿no? Lo que se ve, bueno, es que edad no hay específica. Hay en la Argentina las mujeres en situación de prostitución arrancan a temprana edad, a los 18 años, pero vemos casos desde los 16 y de los 12, ¿no? Y eso tiene que ver también con el nivel educativo de las personas. A ver, es un conjunto de factores para que no nos quedara la revictimización de qué son las mujeres pobres. Sí. La pobreza, situaciones de conflictividad familiar, escasas condiciones de educabilidad, mala relación con los padres o con el núcleo familiar, y sobre todo algún abuso sexual temprano en el seno intrafamiliar por algún tío, un primo, un vecino, un pariente cercano o el compañero de la mamá, van trazando un mapa mucho más permeable para que estas personas sean víctimas de. ¿Por qué? Porque lo primero que quieren hacer es irse a la casa. Se van de la casa. Ayer hablábamos también de un caso, decía: me fui de mi casa a los 13 años por esta situación. A los 14 había sido abusada y a los 14 ya estaba embarazada. Claro. Pues incide, pero siempre son un conjunto de factores, es un racimo de problemas. Claro. Entonces, me parece que lo que tenemos que hacer es prestar mucha atención a todos estos casos, y sin lugar a dudas, en esto el Estado debe tener una responsabilidad muy importante, que a mí me gustaría, Javier, que en el próximo bloque nos comentes precisamente cuál es el rol que tiene que tener el Estado en este tema y cómo, como sociedad, debemos involucrarnos. 2 preguntas que le trasladamos a Javier en el próximo bloque. Seguimos en Hablemos Claro con Javier Quesada, quien hoy nos está visitando. Estamos grabando un programa especial en un complejo de cabañas de Villa 25 de Mayo. Y queríamos que nos respondiera 2 preguntas, ¿no? Uno, respecto de cuál es el rol del Estado en este tema, y también cuál es el rol de la sociedad, de cada uno de nosotros, ¿no? Bien. La Argentina, como hemos comentado, tiene una perspectiva frente a este tema. Ha adherido a los distintos protocolos, ha firmado, suscribió el protocolo de Palermo, que es el de la trata de personas, distintos marcos normativos ligados a los derechos de las personas, a la Convención de los Derechos del Niño, por lo cual todos estos tratados internacionales, todos estos marcos normativos, lo primero que le piden a los Estados partes es que sean los garantes de los derechos. Entonces, cuando decís, ¿cuál es la responsabilidad del Estado? La responsabilidad del Estado es la restitución del derecho que ha sido vulnerado, que ha sido violado en el caso de estas mujeres. Y esto implica una serie de acciones, digamos, acciones de tipo judicial, que implicará todo el tema del rescate, de las denuncias, todo un tema de asistencia psicológica y médica para la reincorporación a la sociedad de esta víctima que ha estado habitualmente mucho tiempo y que le va a llevar mucho tiempo la recuperación, y la oportunidad de poder restituirla a su lugar de origen, porque a veces cuando han sido gente de otros países, otras provincias, también la víctima tiene la posibilidad de
elegir volver o no, a veces cuesta mucho volver después de una situación de explotación sexual, volver a su seno familiar y volver a incorporarse a su familia, ¿no? Y respecto a la sociedad, todos tenemos montones de cosas que hacer en términos de concientización, pero sobre todo en términos de trabajo respecto del cliente. Cuando en la Argentina se prohíbe en los diarios la publicación del rubro 69, que es la oferta sexual, en los periódicos del país se resuelve por un decreto presidencial, desaparece la oferta pública. Entonces los proxenetas, los explotadores, los regentes empiezan a pegar en las paradas de colectivos, en las puertas de las universidades, en los lugares donde van los jóvenes a sitios de comida rápida a consumir, digamos, el lugar de consumo de jóvenes y de jóvenes varones, empiezan a pegar unos stickers chiquititos que dicen Dominicana ardiente y un teléfono. Una actitud social que se empezó a organizar a partir de esto que se llama la pegatina, es la despegatina. Entonces hay, por ejemplo, en algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires que se juntan un martes al mes y se convocan por las redes sociales organizaciones sociales y sobre todo ciudadanos comunes. O sea, no hay una organización atrás, Cáritas, la red de tal, no. Ciudadanos comunes se organizan para la despegatina. ¿Y qué hacen? Salen a la calle, un conjunto de 30, 40 personas, y van despegando de todas las paradas la oferta callejera de venta de sexo. ¿Cómo hacer una denuncia en el caso de estar ante una sospecha de posible trata? Bueno, a ver, ahí lo que hay que hacer rápidamente es primero recurrir a la policía y después, si hay posibilidades, a la justicia, y tomarlo desde la presunción. Yo no soy abogado y hay procedimientos específicos. Lo que digo es, bueno, tenemos que tener alguna suspicacia y a su vez alguna certeza de imaginar, o uno conoce, decir, bueno, en esta zona está pasando. Cuando llegan a infancia robada las denuncias de las situaciones en Goya, en Mercedes, en Corrientes, en general surgen a partir de los vecinos del ámbito local que dicen: antes esto no estaba, ahora tiene fachada de whiskería en la ruta, donde venden algunos tragos, y atrás creemos que se ejerce la prostitución y que es explotación de mujeres, sobre todo de menores. Alcanza con esto para iniciar, después la justicia tendrá que hacerse cargo, ¿no? ¿Cuál es el acompañamiento que se realiza a una persona que ha sido víctima de trata, básicamente desde lo que ustedes están intentando hacer? Bueno, lo que yo te decía es, hay protocolos muy establecidos, hay un programa nacional de víctimas que radica en el Ministerio del Interior, que tiene muy trabajado, muy planeado, digamos, toda esta actividad. Cuando nosotros hicimos un encuentro este año en Cáritas Argentina respecto de esta temática a nivel nacional, invitamos a la gente del Ministerio del Interior para que nos contara los procedimientos, los pasos. Lo primero que diría siempre es un trayecto sumamente complejo y un trayecto doloroso. Digo, la víctima ha pasado una de las peores situaciones de indignidad, nosotros decimos ha sido secuestrada su dignidad, ha sido forzada a ejercer la prostitución, no ha elegido, no hay capacidad de elección, no hay capacidad de renuncia, porque al mismo tiempo está sometida y amenazada, hasta a veces amenazas que llevan a decir, bueno, si vos te querés escapar de acá, a tu hija que sabemos de dónde estabas, porque nosotros te secuestramos, la vamos a matar o la vamos a llevar presa. Lo cual hay tal grado de coerción y de robo de la libertad que la víctima no puede proceder de otra manera. En los aeropuertos, en las terminales, en algunas comisarías, en muchas dependencias públicas, uno observa carteles con personas desaparecidas. Muchas de ellas se presume que pueden estar siendo víctimas. Pueden ser. Igual hay un dato muy interesante, que es que en la Argentina hay mucha cartelería en fronteras, en aeropuertos. Cuando viajas a otros lugares, mismo en América Latina, ¿no? Mismo por actividades que estamos haciendo a nivel regional por Cáritas. Yo llegaba a los aeropuertos y miro y dice tal animal, especie protegida de nuestro país, tal monumento, lugar protegido. Yo decía, las personas tienen que estar más protegidas que los monumentos y que los animales, ¿no? La Argentina tiene muy buena cartelería en fronteras, hay muchas campañas de gendarmería. Está la campaña, bueno, no la trata, hay muchas, la del Mundial fue esta que comentábamos fuera de juego, y esto incide en que tomemos conciencia de que en verdad nos vayamos dando cuenta.
Siempre cuento que en una oportunidad hice un viaje, ¿no? Pasando por varias provincias, me pidieron en varios puestos de control toda la documentación del vehículo, pero en ninguno me pidieron los documentos de las personas que iban conmigo, que era mi propia familia, mi esposa, mis 3 hijos, ¿no? Pero esto también hay que tomar conciencia, es decir, nos preocupamos más del vehículo y no de los que van adentro. Por eso ahí la presunción de aquella fuerza de seguridad fue que es un grupo familiar. Yo tomando esta idea y basándome en que hay presunción de esto, puedo viajar con varias personas y decir, vamos en una combi a tal lugar. Lo comentábamos ayer en el taller, decíamos, mira qué linda la imagen de subir. Yo decía ayer a las mujeres que estamos aquí en el taller, subamos un colectivo 30 de nosotros y nos llenamos todos de gorritos de Argentina, de remeras de Argentina, carteles de Messi y banderas. Y nos vamos todos al Mundial. ¿Qué garantía tenemos de que somos un equipo que vamos al Mundial y que yo no soy un proxeneta que estoy esperando con el tratante de la frontera que tome posesión y que haya con connivencia arreglado con la fuerza de seguridad de las gendarmerías de distintos países para llegar con ella? Presumimos que en esa escena en el Mundial ese micro es una delegación que va a alentar a su selección nacional. Javier, te agradezco muchísimo realmente este espacio, creo que es un tema para seguir hablando claro y me parece muy positivo también que la Iglesia, ¿no?, se involucre como en tantas otras cuestiones en esta temática. Es fundamental, yo te agradezco a vos que hayamos hecho este especial programa aquí en este complejo, tengamos enorme claridad que el que está liderando este tema en la Iglesia es el Papa Francisco, lo va diciendo en los distintos lugares, ha conformado un equipo internacional de especialistas para trabajar el tema y viene producto de su coherencia. Jorge Mario Bergoglio, cardenal y obispo de Buenos Aires, celebraba en la Plaza de Constitución misas mensuales con mujeres en situación de prostitución y de trata. Lo que hoy está haciendo es coherencia de un tema que para él es de hace tiempo y que desde hace tiempo anida en el corazón del Papa. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Les agradecemos a todos ustedes la compañía. Será hasta la próxima semana cuando nos reencontremos aquí en Hablemos Claro.